Les voy a pedir a toda la iglesia presente que localicen en sus Biblias el libro de Jueces, capítulo 16, del 4 al 25. El sermón del día de hoy está basado en un personaje bíblico llamado Sansón, un personaje muy renombrado aún por los políticos en sus defensas o en sus pronunciamientos. Son personajes trascendentes que han dejado huellas en la historia. Y bueno, el mensaje del día de hoy está basado en Jueces, capítulo 16, del 4 al 25. En la programación usamos una escritura que está concatenada con la idea de honrar a Dios en nuestra elección, como Cristo lo hizo. Pero vamos a tomar el ejemplo que nos presenta el capítulo 16 de Jueces, para hablar de la antítesis, de lo contrario a vivir conforme a la elección que Dios nos ha hecho, ya que nosotros a través de las Escrituras aprendemos grandes lecciones espirituales. Dice así la palabra de Dios, Jueces 16, del 4 al 25. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a él los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se han usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo?
Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su alma se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño. Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Sansón es un personaje histórico, bíblico. Surge en las etapas más difíciles del pueblo de Israel, la etapa de los jueces. Era una etapa conocida como, dice la Escritura, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Había mucho desorden, mucha anarquía entre el pueblo. Nadie seguía a un líder, y por temporadas nuevos líderes se levantaban para representar al pueblo, pero después que esos líderes morían, el pueblo se desviaba, empezaba a adorar ídolos y empezaba a hacer lo desagradable ante los ojos de Dios. En este tiempo difícil surge este personaje histórico llamado Sansón. Cada vez que el pueblo necesitaba que Sansón los defendiera, Sansón los defendía. Dios quiso salvar al pueblo de Israel a través de Sansón, porque Sansón fue escogido y consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Antes de nacer fue escogido por Dios para defender a su pueblo. Su nacimiento fue anunciado en Jueces 13, del 1 al 5, que vamos a leer. Dice así la Escritura: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque esa criatura iba a estar consagrada completamente al Señor.
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este fue el medio que Dios proveyó para salvar al pueblo de Israel de este ejército enemigo, los filisteos. Y en Números 6, del 1 al 2, versículo 8, se nos habla que las personas que eran dedicadas, entregadas, consagradas a Dios, debían vivir un estilo de vida distinto, porque eran los enviados o los representantes de Dios, los heraldos de Dios, los sacerdotes de Dios, los representantes de Dios en la tierra. Y este fue el mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel acerca del nazareo, del nazareato. Dice así la escritura: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Así que aquella criatura que estaba en el vientre de aquella mujer a la cual se le apareció el ángel, esa criatura iba a estar dedicada, consagrada por completo al servicio del Señor. Y eso es lo que nos dice la escritura acerca de Sansón, que Sansón crecía en conocimiento, en virtud de parte de Dios. En Jueces 13, del 24 al 25, dice la escritura, y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Este hombre, este joven que crecía, tenía una fortaleza sobrenatural, dada por el Espíritu de Dios para defender a su pueblo. Era un hombre poderoso. Otras personas de las Escrituras tuvieron un escogimiento similar. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Dice en Gálatas 1, versículo 15, Pablo mismo hablando aquí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo cuenta, porque Dios se lo reveló, que él fue escogido desde el vientre de su madre para vivir consagrado al Señor. También tenemos otro caso en la Biblia, el caso del profeta Jeremías, que fue escogido antes de nacer. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, dice el Señor, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si fuéramos nosotros a hacer un contraste entre la vida de Pablo, la vida de Jeremías y la vida de Sansón, encontramos coincidencias, pero también encontramos grandes contrastes. Estos tres hombres fueron escogidos desde el vientre de su madre para cumplir una misión especial dada por Dios. Fueron consagrados a Dios desde su niñez. Los tres fueron usados por Dios de manera sobrenatural. Sin embargo, los tres no terminaron de la misma forma. Los tres no terminaron de la misma forma. Pablo terminó su carrera en el Señor sufriendo martirio. Jeremías terminó en los caminos del Señor padeciendo, sufriendo persecución, pero de muerte natural. Él no tuvo que pasar por una muerte sangrienta. Pero Sansón terminó sobre los escombros o debajo de los escombros, porque Sansón perdió la bendición de Dios. Perdió la bendición de Dios, se apartó de los caminos del Señor. Aunque él fue escogido por Dios, nació siendo consagrado a Dios.
Sansón no vivió a la altura de su elección. Alguien podría decir, bueno, si Dios lo escogió desde el vientre de su madre, Dios era el encargado de protegerlo, de guardarlo, de preservarlo hasta el fin, porque Dios preserva a todos aquellos que Él escoge. Si Dios lo escogió, se sobreentiende que Dios lo ayude y que Dios le permita permanecer. Pero todo lo que son escogidos por Dios son hombres responsables ante Dios y tienen que dar cuenta de sus actos. Dios no va a actuar por nosotros. Nosotros somos los encargados de actuar correctamente para honrar la elección que Dios nos ha hecho. Tú y yo fuimos escogidos. Tú y yo fuimos apartados dentro de tantas personas que no sirven a Dios para vivir fieles a Dios, para vivir consagrados a Dios. Pero el hecho de que fuimos escogidos por Dios para vivir consagrados para Él no elude, no prescinde de la responsabilidad que tú y yo tenemos de agradar a Dios, de ser fieles a Dios todos los días de nuestra vida. Porque dice la Escritura, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Primero dice, seréis aborrecidos de todos los hombres. Ustedes van a padecer persecución de todos lados, de parte del mundo, de parte de Satanás, también de parte de sus propias concupiscencias. Pero dice el Señor, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es la responsabilidad de Dios preservarnos, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad cuidar lo que Dios nos da. Por esa razón, el título de este mensaje es el siguiente: honremos nuestra elección. La vida de Sansón sigue siendo un espejo para todo aquel que quiere agradar a Dios, aunque su ejemplo no fue bueno. Es un espejo donde tú y yo podemos mirarnos para sacar de allí buenas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Porque a pesar de que Sansón no tuvo un comportamiento óptimo, intachable, sigue siendo un ejemplo para que nosotros aprendamos de él y no caigamos en las mismas faltas y en los mismos pecados que él cayó. Los escogidos de Dios, mis hermanos, no somos tampoco inmune al pecado. Dice la Escritura que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero de esos escogidos sabemos por la Sagrada Palabra que estos escogidos que Dios ha elegido no están exentos de pecar, no están exentos de caída. Tienen que saber que todavía, mientras moramos en este cuerpo humano, somos propensos a caer en faltas y en pecados. Y por esa razón tenemos que prestar atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Satanás está interesado en destruir a los escogidos. Aunque hay teologías que se oponen a este concepto de que el escogido no puede ser destruido, pero bíblicamente estamos aquí demostrando que un hombre que fue escogido desde el vientre de su madre perdió la bendición de Dios, perdió el Espíritu de Dios, la compañía de Dios. Dios lo abandonó porque él insistía en pecar. Y por esa razón encontramos en las Escrituras advertencias como estas. Dice Cristo en Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuese posible.
¿Y cuándo es posible engañar a los escogidos? Cuando los escogidos descuidan el deber de velar, el deber de consagrarse al Señor, el deber de permanecer al lado de Dios. Cuando el enemigo, porque él no puede leer nuestros pensamientos, no lo puede leer. Pero sí él puede leer nuestro comportamiento. Cuando él ve que nos sentimos atraídos hacia algo que es impropio, él nos tienta. Él nos tienta. Entonces, él sabe cuándo es que nos puede tentar. Y por eso dice Cristo, si es posible, aún hasta los escogidos engañará. Si los escogidos no podrán ser engañados, caer y apartarse de Dios, mi hermano, no tendría sentido alguno todas las advertencias que encontramos en la palabra de Dios, que nos advierten porque podemos caer. Hebreos 2:1 dice la Escritura: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que el texto mismo dice que si no prestamos atención a lo que escuchamos de la palabra de Dios, podemos deslizarnos, podemos caer, podemos apartarnos del Señor. Así que debemos prestar atención a las cosas que Dios nos dice en su palabra. ¿Estamos conscientes de que Dios nos preserva? Estamos conscientes de que Dios está cual gigante alrededor de su pueblo. Estamos conscientes que estamos bajo la sombra del Omnipotente y que Dios es poderoso para librarnos y protegernos de todo mal. Pero es tu deber y mi deber no salirnos del radio de acción de Dios, donde Dios ha dicho que tú y yo debemos estar. Cuando salimos de ese radio de acción y empezamos a hacer cosas que no pertenecen al mundo de Dios y que Dios nos dice que no debemos hacer, es cuando somos tentados y podemos nosotros apartarnos de los caminos del Señor. Dice Judas 1:24 que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, pero tú y yo somos responsables y tenemos que cuidar de esta salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor. Debemos cuidar nuestra elección, honrar nuestra elección, porque fuimos elegidos para ser fieles a Dios. Fuimos elegidos para honrar a Dios. Tenemos el ejemplo de Cristo. Vayamos a Juan 8:29. Dice Cristo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque lo que hago siempre es lo que le agrada. Cristo está diciendo aquí cuál es la causa de por qué su Padre no se ha apartado de él. ¿Cuál es la causa? A ver, según el versículo. Porque siempre hago lo que le agrada. Y por eso yo tengo el favor de Dios, porque siempre hago lo que le agrada. Aprendiendo de este ejemplo, porque Cristo dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Tú y yo debemos saber que siempre y cuando estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Dios va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a desamparar. Si nosotros lo honramos a Él, Él nos va a honrar también a nosotros. Vayamos al caso de Saúl. Al caso de Saúl en 1 Samuel 2:30. Saúl fue ordenado por Dios para cumplir una misión, pero él desobedeció. Él hizo lo que bien le parecía. Hizo lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera. Y viene el profeta y le dice a Saúl: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice:
yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En esta frase vemos aquí algo que tú y yo debemos saber. La expresión de Dios. Dios nos va a prestar atención. Dios nos va a dar importancia. Dios nos va a respaldar. Dios nos va a sustentar. Dios va a proveer. Dios va a derrotar y destruir a nuestros enemigos. Porque le honramos a Él. Porque hemos dispuesto a honrarle a Él. Pero vamos a ser tenidos en poco si echamos la palabra de Dios a nuestras espaldas y no le obedecemos. Él no nos librará de nuestros enemigos. No nos proveerá de la manera que nosotros necesitamos. Y por eso dice la Escritura que seremos tenidos en poco. ¿Cuántos de aquí quieren ser tenidos en mucho por la presencia de Dios? Honremos nuestra elección. Es el mensaje del Espíritu Santo para su iglesia hoy. Honra tu elección. Fuiste escogido. Como dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo especial, un pueblo llamado de las tinieblas a su luz admirable, un pueblo especial. Y ahora nos toca a ti y a mí no avergonzar a aquel que nos escogió, ¿verdad? Es igual que tú empleas a una persona para que trabaje en tu casa, le entregas la llave de tu casa y esa persona te roba todo lo que está en tu casa, todo lo que tú tienes de valor, lo roba, se lo lleva. Qué vergüenza, ¿verdad? Tú le confiaste algo a esa persona y esa persona te defraudó. Bueno, dice la Escritura en Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Avergonzarse de Dios es defraudar a Dios. Estar con pena. No, di que eres cristiano. Di que eres cristiano, ¿por qué tienes que esconderlo? Predica la palabra de Dios, no te escondas. Porque en aquel día el Señor te dirá: venid benditos de mi Padre a heredar las mansiones preparadas para ustedes antes de la fundación del mundo. Él no se va a avergonzar de nosotros. No te avergüences aunque tenga que estar pasando por dificultades, burlas, desprecios. Aunque tenga que estar pasando por ignominias. Mantente firme al lado del Señor, porque Dios ha dispuesto a honrar a todos aquellos que le honran. Y en aquel día tú serás honrado, tú y yo seremos honrados y galardonados y estaremos con el Señor para siempre. Pero aquí abajo el diablo quiere que tú y yo no honremos a Dios. El diablo quiere que tú y yo traigamos deshonra al nombre de Cristo. El diablo quiere que los escogidos caigan, que los escogidos se aparten, que los consagrados a Dios se debiliten espiritualmente y no vivan del modo que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que quiere el diablo. Porque a él le interesa que vivamos una vida mediocre, una vida donde no oremos, donde no leamos la palabra de Dios, donde no asistamos a la iglesia, donde sintamos más motivación y más alegría en ir a fiestas mundanas que venir a la casa de Dios. Él no se cansa, mi hermano, de poner tropiezos y excusas para no venir a la casa de Dios. Él pone zancadillas, pone trampas para hacernos
caer. Él nos tienta para que hagamos aquello que Dios ha prohibido en su palabra. Por tanto, prestemos atención a todas las advertencias bíblicas y estudiemos de un modo particular esta historia, la historia de un hombre que, siendo escogido por Dios y consagrado a Dios, no supo honrar su elección. No imitemos a Sansón, honremos nuestra elección. Pero aprendamos de la vida de Sansón. ¿Qué fue lo primero que hizo Sansón? Primero, se permitía ciertas desobediencias a la ley de Dios. Conociendo la ley de Dios, la desobedecía con tanta franqueza, con tanta libertad. En Jueces 14, del 1 al 3, dice: descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat, en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, que Dios dijo que no la tomaran? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Él antepuso sus propios deseos antes de los deseos de Dios. Él antepuso lo que le agrada a él como persona antes de lo que a Dios le agradaba. Y Dios ha dicho en su palabra, le había dicho ya en su palabra, en Deuteronomio 7, del 1 al 4, lo siguiente: por mandato de Dios, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fue una sentencia y una advertencia de parte de Dios. Sansón no debía tomar para sí una mujer que no fuera del pueblo de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Sansón? Perdón, estaba hablando de Jonás. Sansón. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Jueces 16, 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. En Levítico 21, del 13 al 15, dice la escritura: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Así que esta era la recomendación de parte de Dios para todo aquel que era consagrado a él. Pero no solo Sansón se permitía desobedecer la ley de Dios, también se permitía pecados de la carne frecuentes y no dominaba sus pasiones. La vida de Sansón demuestra que era un hombre muy débil para con las mujeres. La mujer Timnatea, la ramera, y Dalila llevaron a Sansón a la destrucción. Solo en 4 capítulos de la Biblia aparece esta historia, y la vida de Sansón demuestra que todo hombre que se deja guiar por sus propias pasiones y sus propios malos deseos
es un hombre que andando el tiempo se autodestruye. Hablar de Sansón es hablar de mujeres, es hablar de pasiones, es hablar de carnalidades. El hombre y la mujer consagrado a Dios debe tener como norma lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos 13, del 13 al 14? Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos ¿de qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que nosotros no podemos evitar sentir malos deseos, pero sí, con la ayuda de Dios y la ayuda de su Espíritu, podemos controlar esos malos deseos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. En 1 Corintios 6, del 16 al 20, dice el apóstol: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos compró con alto precio. ¿Y qué nos dice Gálatas 5, del 16 al 17 y el versículo 24? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, dice la Escritura, han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. Estas personas no viven conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos, porque han sido comprados por el Señor con alto precio. Dios los ha comprado para sí. Somos nosotros de Cristo. Somos nosotros de Dios. Y debemos glorificar a Dios ahora en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, porque es tanto el cuerpo como el espíritu es de Dios. Pero nos dice Pablo en Gálatas 6:8 algo muy importante que tú y yo debemos tenerlo presente. Dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Queremos vida eterna? Sembremos para el espíritu, busquemos las cosas espirituales, empapémonos de las cosas espirituales, no permitamos que la carne tome control de nuestras decisiones, no permitamos que el enemigo se posesione sobre nuestra mente y nuestro corazón después de haber sido alcanzado con la libertad que nos da Cristo. Otra característica de la vida de Sansón es que se mostró débil para revelar los secretos de Dios a una mujer impía. Dicen Jueces 16, del 16 al 17, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mi hermano, tenemos tantas personas a nuestro alrededor que al hablar nos dan malos consejos, que al hablar producen en nosotros un sentimiento que desagrada a Dios. Porque son personas que constantemente viven en una cosmovisión, en una vida de pecado y de maldad, que no hay algo que hablen que pueda edificar nuestras almas. Y si prestamos atención a esas personas, podemos ser engañados. Podemos ser engañados. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aquella mujer
no sentía pasión por el Dios de Sansón. Sansón de cierta manera conocía a Dios, conocía la ley de Dios. Pero aquella mujer no conocía la ley de Dios, no conocía los preceptos de Dios. ¿Cómo vamos a establecer amistad y compañerismo con una persona que no está en nuestro nivel de espiritualidad? Es un yugo desigual. Por mucho que tú y yo queramos estar en armonía con una persona que no teme a Dios, es imposible, porque no tiene nada que ver las tinieblas con la luz. La verdad con la mentira no tiene nada que ver. Y las personas que no tienen a Dios viven en un mundo de mentiras, en un mundo de irrealidades, en un mundo que no es real, porque la palabra de Dios es la única fuente de verdad, la única norma que nos puede guiar a la verdad. Entonces hay advertencias en la palabra de Dios, por ejemplo en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. No te pongas del lado de ellos. Si te quieren engañar, porque ellos quieren vivir en una mentira, no trates de escucharlos a ellos. No trates de imitarlos a ellos. Otro consejo en Proverbios 19:27 nos dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Mi hermano, tenemos nosotros la palabra de Dios. Aquí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros refugiándonos en otros lugares donde sabemos que la única fuente de verdad y de sabiduría está en la palabra de Dios? Escuchemos la palabra de Dios de día y de noche, meditemos en ellas, dejemos que la palabra de Dios modele nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Porque si no lo hacemos así, vamos a perder la fortaleza espiritual. Y es lo mismo que pasa con una persona que pierde la defensa del cuerpo. Cuando el sistema inmune de una persona se debilita, entran las enfermedades y acaban con el cuerpo. Pero si el sistema inmune está fortalecido, no hay bacteria, no hay virus que puedan entrar. Y esto es lo próximo que le sucedió a Sansón. Perdió su fortaleza física y espiritual. Cuando tú traicionas a Dios, cuando tú traicionas a aquel que es la vida, tú pierdes la fortaleza de la vida. La pierdes. Sansón perdió su consagración a Dios y perdió la fuerza de Dios. Dice la Escritura que para mantener las fortalezas, en el Salmo 84, versículo 11, Dios tiene que ser nuestro todo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que descansa en el poder de Dios. No descansa en su debilidad, sino en el poder de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ahora, nosotros sabemos que la fortaleza espiritual se adquiere en la medida en que estemos dispuestos a obedecer a Dios. Si vamos al médico, el médico nos receta algún medicamento que va a neutralizar la enfermedad que nos está carcomiendo, ¿verdad? Imagínense el caso de que el médico tiene allí toda la solución, le da la receta al paciente y le escribe lo que tiene que hacer y cuántas veces debe tomar la pastilla para que el mal desaparezca. Pero si esa persona que está enferma no toma el medicamento, lo pone allí, no importa que lo tenga allí, pero no se lo toma, no lo edifica en nada. Mi hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios en la casa, en todo lugar, no edifica. Lo que edifica es leerla y obedecerla. Eso es lo que edifica.
Si tú y yo queremos fortaleza espiritual, no podemos hacerlo de otro modo que obedeciendo la palabra de Dios. Que fue lo que dijo Cristo: el que oye mis palabras y las hace, yo le voy a comparar con ¿a qué cosa es semejante? A un hombre que pone su casa sobre la roca, y al venir los vientos, las lluvias, las tempestades, al dar con ímpetu contra esa casa no cae porque está fundada sobre la roca. Una persona que obedece a Dios, que tiene la palabra de Dios en su corazón, es una persona que persevera, es una persona que permanece al lado de Dios hasta la muerte. Por eso dice la palabra de Dios dirigida a Saúl, Primera de Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere otra cosa mayor que la obediencia nuestra a Él. Por eso dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está el poder de su fuerza? En su palabra. Su palabra es poder. Su palabra cambia. Su palabra transforma. Su palabra da vida. Su palabra consuela. Su palabra orienta. Su palabra corrige. Su palabra nos guía a toda verdad. Y debemos escucharla. Por eso dice la Escritura en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Sansón desdichadamente perdió la fortaleza física, pero también perdió la presencia de Dios. Y mi hermano, perder la presencia de Dios en nuestras vidas es vivir en impaciencia, vivir en estrés, en turbación, en ansiedad, en agonía. Es no poder tener tranquilidad. Hay algo que nos tiene agitado, estresado. Pero cuando Dios está presente, hay paz, hay seguridad, hay protección, hay esperanza. Cuando Dios está presente. Sansón perdió la presencia de Dios. En Jueces 16:20 dice la Escritura que aquella mujer le dijo a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez, fíjense lo que dijo Sansón, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Lo triste, lo más triste de la vida es pensar que Dios está con nosotros cuando no está presente. Sansón fue engañado porque él presupuso que Dios estaba con él. Dice que se levantó de allí pensando escapar como las otras veces, pero él no sabía, él estaba engañado, él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y eso es lo más triste, pensar que Dios está con nosotros y que eso no sea una realidad. Muchas personas creen hoy en día, que se congregan en las iglesias, creen que están bien con Dios. Pero dice la Escritura en Mateo 7:21-23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos presuponieron o pensaron que tenían la bendición de Dios y que Dios los conocía a ellos, porque le decía al Señor: Señor, Señor. Pero el Señor les dirá en aquel día: nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero lo más triste de esta historia es que Sansón
perdió la visión, ya no pudo ver más. Dice Jueces 16:21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y el enemigo está muy dispuesto a que existan creyentes sin visión, que no puedan ver la realidad de las cosas. Lo primero que hace Satanás cuando una persona se aparta de Dios es cegarle la vista, cegarle la visión espiritual, de tal manera que esa persona se dirige hacia un precipicio y no sabe que va hacia la propia destrucción. Piensa que todo está bien porque está ciega, no ve la realidad. Cuán importante es para nosotros la visión, el poder ver las realidades de las cosas, el poder ver los obstáculos y evitarlos. Cuando el enemigo logra que los cristianos no podamos ver las realidades de las cosas, él viene, nos engaña y nos destruye. Porque él vino para matar, robar y destruir. Pero tú y yo debemos saber que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Proverbios 29, versículo 18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermano, si el pueblo de Dios no tiene visión, el pueblo perece. Dice segunda de Pedro 1, del 3 al 9, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y precisamente, mi hermano, lo que quiere Satanás es que la iglesia esté ciega, como la iglesia de la Odisea. La iglesia pensaba que estaba bien con Dios. La iglesia pensaba que estaba alineada con los preceptos de Dios. Sin embargo, la iglesia estaba en un estado crítico. Cuando Jesucristo le dice a la iglesia en Apocalipsis 3, del 17 al 18, de la siguiente manera, está describiendo la condición de la iglesia. Tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquella iglesia pensaba que estaba bien en el orden espiritual, pero miren la descripción que se nos da aquí. Se describe como una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Ante esta realidad debemos decirle: Señor, yo no quiero estar engañado. Yo no quiero estar engañado. Revélame aún, como dice el salmista, los pecados que me son ocultos, para yo estar a cuentas contigo. Esa debe ser nuestra oración. Mi hermano, no solamente Satanás busca quitarnos la visión, también él busca encadenarnos. Y eso fue lo que pasó con Samson. Después que le quitaron los ojos, fue encadenado. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. De nuevo, Samson esclavo del pecado, pero ahora esclavo de Satanás. El pecado, mi hermano, siempre tendrá consecuencias, aunque al practicarlo pensemos que no tiene consecuencia.
Así que es importante que nosotros meditemos en estos ejemplos que nos da la Biblia, porque dice Cristo que el estado o la condición de la persona que después de haber conocido el evangelio se aparta es peor que el primero. Es peor que el primero. Dice en Lucas 11 del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Sabían ustedes que los demonios habitan en los cuerpos de las personas que no honran a Dios? Y que cuando el creyente, que conociendo la palabra de Dios se vuelve atrás, son 7 espíritus peores que entran en él. Dice la escritura en 2 de Pedro 2 del 19 al 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Son 7 espíritus inmundos que llegan a la vida de esa persona y la convierten en peores personas. Y lo más lindo de todo es, o lo más desagradable de todo, es que esas personas se vuelven como juguetes de Satanás. Y eso fue lo que se convirtió Sansón, en juguete de aquellas personas que lo que querían era divertirse con la ceguera y la debilidad de Sansón. Dice la escritura: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Esto es lo que uno se convierte después que deja al Señor. Se convierte en un juguete de Satanás, de tal manera que Satanás mueve a esa persona como quiere, hace lo que quiera de esa persona, de tal manera que esa persona puede decir: pero yo no me imaginé que yo pudiese hacer lo que estoy haciendo ahora. Yo no puedo imaginarme que yo pude hacer esta cosa tan horrible y tan abominable. Porque están poseídos por los demonios. Son los demonios actuando a través de ellos. ¿Cómo es posible que una persona con una metralleta llegue a la escuela, a una escuela pública, y mate a niños y profesores y a todo el mundo, todo el que pueda? Son demonios. Son demonios. ¿Cómo es posible que teniendo un hogar estable, una familia bendecida, una familia llena de bendiciones por todos lados, tú dejes a tu esposa o a tu esposo para ilusionarte por alguien que en realidad no te puede ofrecer cosas de valor? Y abandonas el hogar y destruyes el hogar. Son demonios. Son demonios. Son demonios. De tal manera que esas personas se convierten en tropiezo para otros. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que todo aquel que se convierte en tropiezo para otros, dice el Señor, ay de aquel por quien vienen los tropiezos, porque Dios va a castigar severamente a los que se convierten en tropiezo para otros.
Dice Romanos 16 del 17 al 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Si la palabra de Dios te enseña algo y tú pasas por encima de la palabra de Dios, automáticamente te conviertes en tropiezo, un obstáculo para otro creyente que ama a Dios. Y tu mal testimonio y mi mal testimonio le sirve para apartarse de los caminos del Señor. Pero mira lo que dice Cristo en Mateo 13 del 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo más trágico de todo es que tanto los pecadores que no se acercan a Dios como aquellos creyentes que habiendo conocido a Dios se apartaron de Dios, estarán en el infierno, donde todo será lloro y crujir de dientes. Después de escuchar esta disertación, esta exposición basado en la vida de Sansón, ¿qué podemos pensar? ¿A qué solución debemos llegar? ¿A qué decisión debemos llegar? ¿O qué decisión debemos tomar nosotros después de haber escuchado esta vida que fue dedicada y entregada a Dios desde su nacimiento y se apartó, se fue apartando del Señor hasta sufrir todas estas consecuencias? Mira, mi hermano, todas las cosas que se escribieron, como dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron. No está aquí por gusto. El ejemplo de Sansón, no fue escrito por gusto, fue escrito para nuestra exhortación y admonición, fue escrito por nosotros. Después de escuchar esta exposición, tengo algunas preguntas que hacer. ¿Cómo está nuestra consagración a Dios en este día? ¿Cómo está nuestra consagración a Dios? ¿En qué nivel del 1 al 10 está nuestra consagración? ¿Estamos honrando la elección de Dios con celo santo? ¿Nos tomamos libertades que no son propias de un escogido y consagrado a Dios? ¿Qué medidas estamos tomando para no ser vencidos por las tentaciones que nos asedian ahora mismo y por los deseos pecaminosos de nuestro propio corazón? ¿Qué medidas estamos tomando con relación al pecado? Porque todas estas cosas deben estar presentes en nuestra vida, porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos a la gloria. Satanás quiere arrastrarnos con él para el infierno. Satanás no quiere la victoria de los escogidos de Dios, no quiere la consagración de los hijos de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo te confronta a ti, me confronta a mí, para que tomemos decisiones serias con relación a nuestro escogimiento, a nuestra consagración, y no vivamos a expensa de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Quiero finalizar esta exposición trayendo 10 cosas que le dijo un evangelista a los jóvenes, un evangelista muy famoso, Billy Graham, americano. Le dio 10 consejos a los jóvenes con relación a honrar a Dios. Dice el primer consejo: evite las malas compañías. Si caminas con malos elementos, serás dominado por ellos. La Biblia dice: apártate de ellos, no toques lo inmundo. Número 2, evite la segunda mirada. No puedes controlar lo primero, pero puedes evitar lo segundo, que se convierte en codicia. Cuando dice evita la segunda mirada, es basado en lo que Cristo dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la segunda mirada ya es codicia. Si pasa una mujer y tú la miras por primera vez y después la vuelve a mirar, ya eso es codicia, dice él. Evite la segunda mirada. No puedes controlar lo primero, pero puedes evitar lo segundo, que se convierte en codicia. Número 3, disciplina tus conversaciones.
Evite chismes e historias con significado dudoso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Número 4. Ten cuidado con tu forma de vestir. Debe ser un asunto entre tú y Dios la ropa que usas. Una joven recién convertida habló: de ahora en adelante me vestiré como si Jesús fuera mi compañero. Número 5. Elija cuidadosamente las películas y programas de televisión que ve. Número 6. Cuida lo que lees. Gran parte de la literatura contemporánea apela al instinto sexual. Número 7. Esté alerta con respecto a su tiempo libre. David tenía tiempo libre, vio a Betsabé y se metió en problemas. Número 8. Establezca una regla de nunca participar en citas intensas. Los jóvenes cristianos debían orar antes de cada reunión. La niña que tiene a Jesucristo en su corazón tiene un poder sobrenatural para decir no a los avances de cualquier joven. Y el niño que conoce a Jesucristo tiene el poder de disciplinar su vida. Número 9. Dedique mucho tiempo a las escrituras. El salmista dijo: guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Memorice los versículos y cuando venga la tentación, cítelos. La palabra de Dios es lo único a lo que Satanás no puede oponerse. Y número 10. Tenga a Jesucristo en su corazón y en su vida. Dios lo ama y una fuerte fe en Él ha impedido que muchos hombres y mujeres cometan inmoralidad. Como dice 1 Juan 2:14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, hermanos, cuidémonos de cometer estos actos impropios y de esta manera nosotros cuidaremos nuestra elección. Dios quiere que tú y yo cortemos la mano derecha en el sentido figurado, cortemos el pie que se está saliendo del camino en sentido figurado, cortemos esos pensamientos que están en otros lugares ajenos al mundo de Dios y hagamos su voluntad. Y de esa manera honraremos nuestra elección. Que Dios les bendiga.